Mira esta reacción aparentemente sencilla. ¿No parece que transmutamos el oxígeno en carbono? ¿No será que los químicos orgánicos hemos encontrado al fin la piedra filosofal tan perseguida por los alquimistas de la Edad Media? Ellos querían producir la transformación o transmutación de metales comunes, como el pesado y feo plomo, en metales nobles, como el valioso y reluciente oro. Los químicos orgánicos perseguimos algo conceptualmente semejante: convertir átomos diferentes de carbono en carbono. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque la química orgánica es la química del carbono y para hacer moléculas orgánicas nuevas se necesita añadir más carbonos a moléculas conocidas. Pero ¿dónde está el truco? Lo que los alquimistas perseguían sin saberlo era cambiar nada menos que la estructura de los núcleos de los átomos. Hoy día sabemos que la transmutación atómica, aun siendo posible, solo se puede llevar a cabo por medio de energías enormes que solo se dan en las estrellas y en las reacciones nucleares. La trampa que te he hecho es que en química orgánica lo que hacemos es reemplazar unos átomos por otros sin que ninguno de ellos sufra variaciones en sus núcleos. Para lograr esos reemplazos, los químicos nos valemos de los electrones y no de los núcleos, aunque estos últimos juegan un papel secundario muy importante atrayendo a los electrones. La piedra filosofal del químico orgánico es hacer reaccionar carbonos con exceso de densidad electrónica con otros que tengan defecto de ella, es decir, hacer reaccionar carbonos nucleófilos con carbonos electrófilos. Un carbono es electrófilo cuando se une a un átomo más electronegativo que él, por ejemplo un halógeno, un sulfonato, etc., o cuando forma parte de un doble enlace con un oxígeno o con un carbono conjugado con un grupo carbonilo. Un carbono es nucleófilo cuando se une a un átomo menos electronegativo que él, por ejemplo un metal. En el vídeo anterior de esta miniserie citamos ejemplos de compuestos organometálicos que se formaban cuantitativamente o mediante un proceso catalítico. Las reacciones catalizadas por paladio cero a modo de máquina de coser carbonos son especialmente importantes y han merecido varios premios Nobel muy recientemente. Pero hay otra manera de producir carbonos con exceso de densidad electrónica: retirar de un carbono uno de sus protones con una base más o menos fuerte. Es casi imposible hacerlo directamente sobre un carbono de un hidrocarburo porque la acidez de estos carbonos con valores de pKa en el entorno de las 40 a 50 unidades es muy pequeña. Las bases necesarias para hacerlo tendrían que ser extraordinariamente fuertes y de difícil y peligroso manejo. Sin embargo, si unimos grupos electronegativos a un carbono con hidrógenos, el pKa de estos se puede rebajar de manera drástica. Por ejemplo, los protones sobre un carbono en posición contigua o alfa a grupos carbonilo tienen valores de pKa de 10 a 20, es decir, 10 elevado a 20 o 40 veces más ácidos que si los grupos carbonilos no estuvieran. En química orgánica entendemos ese incremento de la acidez porque la carga negativa sobre el carbono, resultante de arrancarle un protón, se deslocaliza por efecto resonante hacia el átomo electronegativo. Deslocalización es sinónimo de estabilización, y cuanto más deslocalizada esté la carga del carbanión, mayor será el desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, mayor la producción de protones y mayor la acidez. A pesar de esta deslocalización, el carbono retiene una densidad electrónica elevada, que le hace ser muy nucleófilo y reaccionar con otros carbonos con baja densidad electrónica. En estos casos, las bases necesarias para arrancar un protón solo tienen que ser moderadamente fuertes y existen muchas de uso común que pueden utilizarse para ese fin. Las reacciones con carbonos electrófilos de carbaniones en posición contigua a un grupo carbonilo son muy variadas e importantes, y entre ellas se encuentran numerosas reacciones de condensación que suelen llevar asociado el nombre de sus descubridores. Pero a un investigador alemán llamado Georg Wittig se le ocurrió en la década de los años 40 del siglo pasado que se podía generar con relativa facilidad una carga negativa sobre un carbono sp3 unido a un átomo de fósforo. Efectivamente, si comparamos la acidez del acetonitrilo con sus análogos con un grupo amonio y fosfonio en posición contigua, vemos que la de la sal de fosfonio es nada menos que 10 elevado a 24 veces mayor. El fósforo positivo tiene una capacidad para estabilizar la carga negativa del carbono que no tiene el nitrógeno, compañero de columna del fósforo en el sistema periódico. ¿Qué diferencia al fósforo del nitrógeno? Que en su capa electrónica 3 de valencia existen orbitales 3d vacíos en el caso del fósforo que no existen en la capa de valencia del nitrógeno, que es la 2,
donde no hay orbitales d. En definitiva, el fósforo puede admitir un extra de densidad electrónica que el nitrógeno no puede albergar. Esta es la única explicación posible al hecho experimental indiscutible de que el fósforo positivo de una sal de fosfonio aumenta la acidez de los carbonos contiguos de manera espectacular. Mira estas reacciones. Podemos tratar con trifenilfosfina, nuestra antigua amiga del vídeo anterior, un derivado con un grupo electronegativo buen saliente, por ejemplo un halógeno o un sulfonato. Se forma así una sal de fosfonio en la que el grupo R puede ser casi cualquier cosa, desde restos carbonados de tipo alquilo, alquenilo o arilo, hasta grupos funcionales como carbonilos, nitrilos, nitros, etc. Si tratamos a la sal de fosfonio resultante con una base de fortaleza suficiente, arrancaremos un protón del carbono sp3 unido al fósforo positivo. Dependiendo del grupo R, la base tendrá que ser más o menos fuerte. Cuanto más sea capaz el grupo R de estabilizar la carga negativa, más ácido será el carbono y la fortaleza necesaria de la base será menor. Al compuesto de fósforo al que le hemos arrancado el protón se le llama iluro, porque tiene dos cargas de signo contrario contiguas que en el caso del fósforo, pero no de un hipotético nitrógeno, se pueden deslocalizar escribiendo una forma resonante con un doble enlace carbono-fósforo. El fósforo no tiene problema en rodearse de más de 8 electrones porque tiene 18 plazas de hotel disponibles al habilitar sus orbitales s, p y d de la tercera capa. Esto no puede hacerlo el nitrógeno, donde la violación de la regla del octete supondría un enorme derroche de energía. El iluro de fósforo es un excelente nucleófilo de carbono, que puede atacar a un carbono electrófilo, como por ejemplo el de un grupo carbonilo de aldehído o cetona. Se produce así el desplazamiento de los electrones del doble enlace hacia el oxígeno y se forma una especie doblemente cargada. De nuevo, la capacidad del fósforo para rodearse de más de 8 electrones permite que los átomos con las cargas contrarias formen un enlace para dar un anillo de 4 miembros. El compuesto cíclico formado posee una enorme tensión y evoluciona para dar el óxido de trifenilfosfina y un alqueno. El fósforo de la trifenilfosfina inicial se ha oxidado mediante la captación del oxígeno del grupo carbonilo original, lo que es una de las fuerzas directoras de esta reacción. En definitiva, la utilización de sales de fosfonio permite la transformación, que no transmutación, de un oxígeno de aldehído o cetona en un carbono, conservándose el doble enlace y la función R que llevara consigo la sal de fosfonio. La utilización de hiluros de fósforo da lugar a un número ilimitado de posibilidades, dependiendo de su estructura y de la del grupo carbonilo. Recréate con este pequeño grupo de ejemplos de la reacción de Wittig.
pronto, adiós.